consolidación del espacio aéreo. La expresión final de la neumonía pues es la alteración del intercambio gaseoso. También vamos a encontrar liberación de citocinas y mediadores inflamatorios que se van a traducir en un complejo de síntomas y signos pues que van a ser de compromiso del tracto respiratorio inferior, y en ocasiones pues vamos a encontrar también respuesta inflamatoria sistémica. Estos síntomas también van a ser evidentes a través de la radiografía de tórax. Siguiente. Vamos a hablar ahora un poco de la epidemiología. Nosotros nos basamos en la guía de la Asociación Colombiana de Infectología, y entonces la epidemiología en general en el mundo, la neumonía pues adquirida en la comunidad es la sexta causa de mortalidad general y la primera causa de mortalidad por enfermedades infecciosas. En general la mortalidad atribuible a la neumonía adquirida en la comunidad es más o menos del 1 al 5% para los pacientes con tratamiento ambulatorio. La mortalidad va a ser del 5.7 al 25% para los pacientes que van a requerir tratamiento hospitalario, y la mortalidad va a ascender hasta un 50% para aquellos pacientes que requieran UCI. Se ha podido cuantificar el costo de la neumonía adquirida en la comunidad, y este costo es alrededor de 9.000 millones de dólares al año, lo que acarrea esta patología. Ahora hablando un poco de Colombia, en Colombia la neumonía adquirida en la comunidad es la sexta causa de muerte y es la primera causa de muerte por infección. La neumonía adquirida en la comunidad es responsable del 4% de los egresos hospitalarios y de más de 70.000 egresos anuales en todos los grupos de edad. En general, la tasa de mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad es de 13 por 100.000 habitantes en la población general en nuestro país. No sé si de pronto se pregunta si les aparezca en la plataforma. Siguiente, André, porfa. Bueno, entonces para hablar un poco de la clasificación clínica, entonces la neumonía en general es un cuadro, se presenta por medio de un cuadro clínico caracterizado por síntomas de una enfermedad aguda de las vías respiratorias baja, que es expresada por tos con expectoración, dificultad respiratoria. En algunas ocasiones también se puede presentar con un cuadro clínico de dolor pleurítico, que está asociado al menos a una característica de expresión sistémica como fiebre, escalofrío, malestar general, y todo esto sumado a que se detecten hallazgos nuevos y focalizados a la auscultación pulmonar del paciente, y también que podamos documentar por radiografía de tórax o algún otro método imageneológico la presencia de hallazgos consolidativos en el pulmón. Para hablar un poco de las manifestaciones clínicas, entonces tenemos pues el síndrome típico o característico, que es un paciente que llega con un cuadro agudo, con fiebre de más de 38 grados, con escalofríos, con una tos productiva, con un dolor pleurítico en algunos casos. También a la auscultación vamos a encontrar crepitantes y o soplo tubárico, y en la radiografía vamos a encontrar condensaciones o una condensación o varias bien delimitadas y homogéneas con broncograma aéreo. El cuadro atípico que podríamos encontrar sería un cuadro de inicio subagudo o insidioso, que tenga predominio de síntomas extrapulmonares, que la radiografía no sea muy concisa y que nos muestre más bien una afectación multifocal o patrones intersticiales, y que se acompañe de hiponatremia, hipofosfatemia o hematuria. Asimismo, podemos también presentar, podemos también evidenciar un síndrome mixto, que sería un cuadro que se combina en lo atípico con lo típico, es decir, inicia con un cuadro atípico y posteriormente se va a evolucionar hacia un cuadro típico. Bueno, entonces, respecto a la clasificación epidemiológica, la neumonía adquirida en la comunidad se clasifica epidemiológicamente a través de tres opciones. Está la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía nosocomial o la neumonía asociada al ventilador. Entonces, la neumonía pues, de la que vamos a hablar ahorita, pues es de la adquirida en la comunidad. Sin embargo, les voy a dar la definición de las demás. Entonces, la adquirida en la comunidad es toda aquella neumonía que aparece
menor a 48 horas de la admisión hospitalaria. La neumonía nosocomial es aquella que se presenta después de 48 horas de la admisión hospitalaria, y la neumonía asociada al ventilador es toda aquella que aparece después de 48 horas de una intubación orotraqueal. Bueno, entonces, respecto a la etiología y la patogenia, respecto a qué agente etiológico va a ser más frecuente, pues podemos tener bacterias, hongos, virus y parásitos, pero esto, de cuál sea más frecuente, va a depender de varios factores, tal como la variación geográfica, la frecuencia de vacunación antineumococo y antihaemófilos influencia tipo B, también varía dependiendo de factores de riesgo propios de cada paciente, y también puede variar dependiendo de las estaciones de año en las que estemos atravesando, entre otros factores. Siguiente. Bueno, revisando la literatura, hay diferentes patógenos que pues pueden causar la neumonía, y pues para fines académicos vamos a hablar simplemente pues de los más frecuentes. Entonces, dentro de los frecuentes tipo gram positivos encontramos al Streptococcus pneumoniae y al Staphylococcus aureus. Dentro de los más frecuentes de tipo gram negativos, dentro del grupo de los bacilos fermentadores de glucosa, tenemos las enterobacterias como la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter y la Serratia. Dentro del grupo no fermentador de glucosa encontramos a la Pseudomonas. Dentro del grupo de los cocobacilos estaría el Haemophilus influenza no tipificable y tipo B. Dentro del grupo de los bacilos pleomórficos tendríamos a la Legionella, y dentro del tipo de bacterias que carecen de pared celular tenemos al Mycoplasma pneumoniae. Dentro del grupo de las intracelulares obligadas tendríamos a la Chlamydophila pneumoniae. Pues también tenemos a las anaerobias mixtas como el Bacteroides, el Fusobacterium, el Peptostreptococo y la Prevotella. Bueno, y dentro de los agentes etiológicos virales, los más frecuentes serían pues el virus de la influenza A y el virus de la influenza B, el virus del metaneumovirus humano y el virus sincitial respiratorio, el adenovirus tipo 4 y 7, el rinovirus y el bocavirus. Y dentro de los hongos frecuentes tenemos al Histoplasma capsulatum, al Copsioides imitis, al Cryptococcus neoformans y al Aspergillus. Bueno, en esta tabla lo que le queremos mostrar es una serie de estudio de casos hechos en Colombia, en el que se evidencia que el principal causante de neumonías adquiridas en la comunidad en nuestro país pues es de etiología desconocida. ¿Por qué es de etiología desconocida? Porque en general es difícil obtener un cultivo o un aislamiento microbiológico, y pues en consecuencia de esto los datos son limitados en nuestro país, y esto pues nos dificulta un poco los estudios y el aislamiento microbiológico. Sin embargo, pues en los casos en los que se logra aislar el agente en el país, se evidencia que el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae y en nuestro país, y asimismo también cobra vital importancia el Mycoplasma pneumoniae en nuestro medio. Bueno, cabe resaltar que la neumonía adquirida en la comunidad en nuestro país tiene un comportamiento muy similar al de Latinoamérica, como lo pueden ver en esta tabla. Los artículos publicados por Luna, que fueron en Argentina, y por Díaz en la población chilena, también se evidenció que el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el principal agente etiológico, y donde también se documentó pues una incidencia de gérmenes atípicos. Pero en general el comportamiento de nuestro país es bastante parecido al de otros países latinoamericanos, donde aislamos principalmente el Streptococcus pneumoniae. Bueno, en esta gráfica lo que les quiero mostrar son los factores de riesgo epidemiológicos asociados específicamente con agentes etiológicos. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, porque si se nos presenta un paciente, mayor de 65 años, o que de pronto tenga múltiples enfermedades concomitantes, podemos pensar en el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilinas.
Asimismo, por ejemplo, un paciente que sea residente de un hogar de cuidado crónico o de un hogar pediátrico, que también tenga múltiples enfermedades concomitantes, vamos a pensar en bacilos entéricos gram negativos. Y, por ejemplo, si es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar de base como el EPOC, y que también recibe terapia con corticoides, pensaríamos más en una pseudomonas aeruginosa. Al mismo tiempo, si es un paciente que está cursando con una neumonía necrosante bastante grave, podríamos pensar en el estafilococo aureus. Por ejemplo, si es un paciente que acaba de venir de un crucero o que trabaja en barcos y que su inicio es más con síntomas gastrointestinales y luego avanza a un cuadro respiratorio, podríamos pensar principalmente en la legionela. Y los pacientes que presenten neumonía por disfagia o aspiración, entonces pues podríamos pensar principalmente en anaerobios. Este cuadro pensado principalmente en que, como les comenté antes, no se logra en la mayoría de los casos aislar un agente como tal, entonces pues nos ayudaría a guiarnos y a enfocarnos un poco en el tratamiento que vamos a dar dependiendo de los factores de riesgo asociados a cada paciente. Muchas veces, por favor ingresen al link y lo que pasa es que tiene un tiempo de duración de 20 segundos para que ustedes voten y después arrojan las respuestas. Bueno, yo creo que definitivamente no funcionó. Qué pena de nuevo a todos ustedes. André, ¿podemos continuar? Bueno, chicos, entonces para hablar un poco del diagnóstico, pues es importante que recordemos que el diagnóstico siempre va a ser con la sintomatología, es decir, con la clínica del paciente, y lo vamos a confirmar con métodos como radiografía de tórax, puede ser también un TAC de tórax o una ecografía pulmonar. Sin embargo, pues como les dije, el principal va a ser la radiografía, pero la sospecha clínica va a ser el pilar fundamental para un diagnóstico adecuado. Tenemos otras ayudas diagnósticas, como lo son el cuadro hemático, de pronto una PCR, una procalcitonina y demás exámenes, pero pues les quiero dejar claro que estos no son exámenes que se hacen de rutina, ya que pues por lo general con la clínica y la radiografía es suficiente para llegar a un diagnóstico y instaurar un tratamiento adecuado. Estas ayudas diagnósticas como el hemograma, la procalcitonina y demás, lo dejamos para cuadros que son inespecíficos o cuadros que son bastante raros, pero pues en general no se realizan de rutina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación del riesgo. Siguiente, André, por favor. Bueno, entonces la categorización y la clasificación del riesgo es importante para el manejo de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ya que esta clasificación y esta estratificación nos va a orientar a definir el lugar y el tipo de asistencia que va a recibir cada paciente. Entonces, para esto usamos principalmente el CURB 65, que tiene en cuenta diferentes puntos, dentro pues, de los cuales se destaca la confusión medida o determinada por un test de Mini-Mental abreviado, o que el paciente esté cursando con desorientación en persona, lugar o tiempo. También tenemos otro punto que es el BUN y que este debe ser mayor a 19 miligramos sobre decilitro. Otro punto importante es la frecuencia respiratoria, que esta sea mayor a 30. Otro punto disculpen, es que se cerró. Otro punto importante, la presión arterial
menor de 90 o la diastólica menor de 60, y un punto fundamental o igual a 65 años. Entonces mencionar que en total son 5, va a tener un punto días, tiene un puntaje de 1, su mortalidad a 30 días va a ser más o menos 2.7%. Si un paciente obtiene un puntaje de 2, su mortalidad a 30 días va a ser de 6.8%. Y así sucesivamente va ascendiendo. Entonces nos damos cuenta que un paciente, por ejemplo, que tenga un puntaje de 4 o 5, su mortalidad va a ser más o menos a 30 días de un 27.8%. Entonces nos damos cuenta que a mayor puntaje del CURP, pues vamos a tener un mayor porcentaje de mortalidad a 30 días. Ahora bien, en caso de encontrarnos en un lugar donde no tengamos la posibilidad de tomar muestras de laboratorio, por el cual nos digan o nos determinen el boom, pues también podemos usar esta escala, que es la CRB 65, que es igual a la anterior, pero pues se omite el parámetro del boom. Entonces tendríamos la confusión, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Entonces acá nos daría un puntaje total de 4 puntos, y asimismo, a medida que aumentan los puntos que obtenga el paciente, va a aumentar su mortalidad a 30 días, siendo relevante que si el por ciento. Siguiente, porfa. Bueno, ya con respecto a los criterios ITSA-TS, se emplearon a partir de 2007 para determinar en aquellos pacientes que tenían una neumonía grave quienes requerían hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Entonces, para poder determinar esto, hay que tener en cuenta criterios mayores y criterios menores. Con respecto a los criterios mayores, es que la persona tenga presencia de shock o una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica invasiva. Y los menores son la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, relación presión arterial de oxígeno FIO2 menor o igual a 250, opacidades multilobares, presencia de confusión o desorientación, leucopenia, trombocitopenia, urea en sangre mayor a 20 miligramos decilitro, leucopenia menor a 4000 y trombocitopenia menor a 100.000, hipotermia menor a 36 grados centígrados e hipotensión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, y que requiera reanimación con líquidos. Ya con respecto a la evaluación de la gravedad, para eso tenemos en cuenta el CURP, y el siguiente algoritmo nos dice que si tenemos un CURP de 0 o 1 o un CRB 65 de 0, lo más probable es que se clasifique entre el grupo 1 y el manejo que requiere es ambulatorio. Sin embargo, es de 2 o más puntos, o el CRB es de 1, o se tiene riesgo social, o el paciente está desaturado, se aplican los criterios ICSA. Si son negativos, se clasifica en el grupo 2 y la hospitalización se hace en salas generales, y si están positivos, se hace en el grupo 3 y el manejo es a través de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ya con respecto al manejo terapéutico, bueno, ahí está las respuestas que han tenido hasta el momento. Realmente, como opina la mayoría, el manejo se hace principalmente con macrólidos, siendo una acitromicina o claritromicina, más un betalactámico que normalmente es amoxicilina, si es de manejo ambulatorio, o ampicilina, siendo el manejo intrahospitalario. Entonces, para definir un poco mejor el manejo, vamos a hacerlo basado en casos.
Entonces, con respecto al primer caso, Solomón Gutiérrez es un adulto de 60 años, alcohólico, cuyo motivo de consulta es que tiene tos y se siente agitado. La enfermedad actual, un cuadro clínico de 5 días de evolución, caracterizado por tos seca y fiebre, presentando expectoración hace 2 días. En el examen físico, tensión arterial de 130/80, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto, temperatura 38,9 y saturando al 98%. El paciente se encuentra consciente, inquieto, con voz entrecortada, orientado, utilizando músculos accesorios y el tórax, hay presencia de evidencia de estertores y sibilantes. Ruidos cardíacos normales, abdomen globoso y expensas de panículo adiposo, está blando y depresible y las extremidades están normales. Se solicita hemograma, BUM, PCR y radiografía de tórax encontrándose lo siguiente. Entonces, con respecto a esta radiografía de tórax, vemos que hay una leve consolidación, más que todo a nivel del campo pulmonar izquierdo, y es difusa. Hay infiltrados intersticiales a nivel de todo el campo pulmonar izquierdo y es algo difuso. A nivel del hemograma vemos que hay una hemoglobina de 13, hematocrito de 40, leucocitos de 10.900, plaquetas de 295.000, la glicemia está en 102, el BUN está en 18 y la creatinina está en 1. Con base en eso hacemos la clasificación del CURP, del cual el único criterio que encontramos positivo es que tiene una respiración mayor a 30 respiraciones por minuto. Eso nos clasificaría al paciente dentro del grupo 1, que quiere decir un puntaje entre 0 y 1 en CRB o del CUR 65 y el manejo sería ambulatorio. Entonces, ¿cómo clasificamos y manejamos a este paciente? Después de haber determinado el CUR, hay que hacer la escala ITSA-TH y ver si se cumplen los criterios para hacer el manejo intrahospitalario. Entonces, vemos que el único criterio que cumple es la frecuencia respiratoria, por lo tanto, no ameritaría hacer el manejo hospitalario, sino se continúa con la opción de manejo ambulatorio. Entonces, para hacer la elección del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que según la guía colombiana de infectología, que si la persona es una persona sana, sin factores de riesgo de enfermedades concomitantes, como sería el caso de nuestro paciente, la primera línea de manejo sería amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. En dado caso de que no sea posible suministrarse el medicamento, podríamos cambiarlo por claritromicina 500 cada 12 o acitromicina 500 al día. Tener en cuenta que si hay alergia a la penicilina, pues se pueden dar macrolidos o intolerancia a las tetraciclinas, se pueden dar levofloxacina o moxifloxacina. Y cuando existen factores de riesgo de enfermedades concomitantes, el manejo debe ser combinado. Entonces sería amoxicilina, clavuvalanato, porque hay que tener en cuenta las bacterias que son resistentes o que tienen penicililasas, más claritromicina para cubrir gérmenes atípicos. Entonces, teniendo en cuenta qué opción responderían. Como el paciente es del grupo 1 y no tiene factores de riesgo o enfermedades asociadas, el manejo más adecuado sería con amoxicilina o claritromicina, acitromicina, dependiendo de la disponibilidad del medicamento. Entonces, recuerden, la dosis sería amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por 7 días, que es el tiempo de manejo. Vamos con el siguiente caso. Entonces, María Pérez es una mujer adulta de 63 años, fumadora, con hipertensión arterial y dislipidemia. El motivo de consulta es que tiene tos y se siente débil. Tiene un cuadro clínico de 4 días de evolución, caracterizado por tos seca, con movilización de secreciones, empeoramiento de su estado general, disnea y disminución del nivel de conciencia. Al examen físico, tensión arterial de 120/54, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, respiratoria de 28, temperatura de 36,5 y saturando al 88-89. Es un paciente consciente, orientado en persona y espacio, pero no en tiempo,
con ligera sequedad de mucosas, utilización de músculos accesorios de la respiración, con una hipoventilación global y presencia de algún roncos. En ruidos cardíacos están normales, el abdomen es blando, depresible y no hay dolor, extremidades normales, con leve frialdad periférica y con pulsos conservados. Entonces, teniendo en cuenta los paraclínicos, vemos que en esta radiografía existe una consolidación principalmente bilateral e infiltrados en ambas bases, en el lóbulo, en ambos lóbulos inferiores. Entonces, con base en eso y en el hemograma que nos reporta una hemoglobina de 14, un hematocrito 39, leucocitos de 7000 y plaquetas de 195.000, la glicemia está en 89, creatinina, y no contamos con BUN, entonces utilizaríamos el CRB para poder hacer el diagnóstico. Tenemos cuenta que a nivel clínico tiene confusión y una presión arterial menor, diastólica menor a 60. En ese orden de ideas, pues se clasificaría en un puntaje 2 y el manejo se requiere hacer intrahospitalario. Recuerden cómo va a ser un manejo intrahospitalario. El siguiente paso sería hacer la clasificación ITSA-ATS y determinar qué criterios cumple para ver si su manejo se debe hacer en UCI o no. Entonces, está desorientado, tiene afectación multilobular y solo cumple esos dos criterios, por lo tanto no podríamos determinar que se trata de un caso que requiera UCI. Entonces, ya con respecto al manejo, si es un paciente sano, sin factores de riesgo o enfermedades concomitantes, el manejo sería con ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas más claritomicina. Tener en cuenta que tiene factores de riesgo para bacilos gram negativos y es tener enfermedades concomitantes, como son la hipertensión y la dislipidemia. Entonces, en ese orden de ideas, lo más recomendado sería hacer el manejo con este esquema terapéutico. Y si el paciente llegara a ser alérgico a las penicilinas, pues se haría con moxifloxacina 400 diario o levofloxacina 500 al día. Para tener en cuenta que también nos podemos presentar el caso en que haya pacientes, según la guía, nos habla de pacientes que tienen riesgo para neumococo, que sea resistente a la penicilina. Entonces ahí el manejo ya sería con ceftriaxona, 2 gramos más claritromicina, 500 gramos cada dosis, oxiciclina, 100 gramos cada dosis. Recordar que normalmente la ceftriaxona es un medicamento que solo se deja para estos casos en específico, que es cuando hay resistencia a la penicilina. Bueno, consiguiendo en el caso 3, el paciente es Darío Mendoza, es un varón de 69 años, fumador activo de 2 paquetes al día, con enolismo. Enolismo es bebida de licor o de alcohol etílico de forma crónica, bronquitis y diabetes mellitus, que viajó en mar hace 15 días. Al motivo de consulta tiene tos y calentura y presenta un cuadro clínico de 9 días de evolución, caracterizado al principio por diarrea y malestar general. Diarrea y malestar general, hace 2 días con tos húmeda poco productiva, escalofríos, fiebre y diaforesis. Al examen físico, tensión arterial de 89/66, cardíaca de 125, respiratoria 34, temperatura de 39 y saturando al 92. Es un paciente que está orientado, hidratado, diaforético. A la auscultación encontramos estertores y crepitantes gruesos en el campo inferior derecho, con aumento de las vibraciones vocales y perfusión mática, ruidos cardíacos normales. El abdomen está doloroso a palpación profunda en hipocondrio y mesogástrico. Entonces, con respecto a los paraclínicos, notamos que en esta radiografía de tórax hay un velamiento de todo el hemicampo izquierdo, lo cual probablemente nos indique la presencia de un derrame pleural, y a nivel del lóbulo inferior izquierdo podemos ver que existe broncograma aéreo. Entonces estos signos nos indicaría que probablemente esté cursando con una neumonía y esté presentando complicaciones como son la presencia del derrame. Con respecto al hemograma, entonces tenemos una hemoglobina de 14 y hematocrito 39, los leucocitos están disminuidos, 3000, hay una leucopenia con un rango de 3850, las plaquetas se encontrarían dentro de rangos normales, la glicemia está normal en 89, la creatinina 1,2, el BUN de 19,
y tiene una hiponatremia euvolémica, principalmente de 125. Entonces, ¿qué criterios se clasifican en el CURP? Entonces, una respiración de 30 latidos por minuto que nos da un punto, una tensión arterial sistólica menor a 90 y la edad mayor a 65 para un puntaje total de 3 puntos. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. Con base en la respuesta anterior, aunque es cierto que el CURP de 3 puntos nos da para hospitalizar, no podemos olvidar que antes de definir si se queda en salas generales o si requiere hospitalización por UCI, hay que realizar la escala ITSA-ATS y ahí definir en qué lugar debe residir el tratamiento. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería realizar la escala y definir conducta. Entonces, vamos a ver qué criterios cumple con respecto a la escala. Entonces vemos que tenemos un puntaje de 3 y en los criterios SIGSA encontramos lo siguiente: una frecuencia respiratoria de 30, una leucocitopenia de 4000, una presión arterial sistólica menor a 90 y que está en shock debido a las variables tanto clínicas como a nivel de atención arterial. Entonces nos daría un criterio mayor y 3 menores, por lo tanto estaríamos frente a una neumonía grave y se requeriría manejo en UCI. Bueno, realmente en este paciente en específico, teniendo en cuenta el antecedente de que viajó en barco, de que en un principio empezó con un cuadro gastrointestinal, que tiene una hiponatremia y que después, posterior a todo esto, presentó la neumonía, lo más probable es que sea por una legionela. Entonces, siempre tener en cuenta que en estos casos, pacientes que tienen antecedentes de viajes, principalmente viajes por mar, pacientes que empiezan su cuadro clínico con una alteración a nivel gastrointestinal, que tienen hiponatremias y que posteriormente realizan una neumonía que en la mayor parte de los casos es grave y requiere manejo por UCI, sospechar una legionela como el posible agente etiológico y dar la prueba para poder determinarla, confirmar el diagnóstico, es un antígeno urinario para legionela. Recuerden que los cultivos tanto de esputo como el cultivo de aspirado bronquial realmente a nivel de Colombia y del mundo se ha determinado que la probabilidad de poder aislar el agente patógeno es muy baja y en la mayoría, el 60% de los casos, no se logra determinar. Entonces, las guías, en especial la ITSA, ya no recomienda realizar esputo para el manejo, sino hacer el manejo dirigido empírico en vez de hacer manejo etiológico dirigido con el resultado del esputo. Entonces, ya para saber cuál es el manejo empírico para el grupo 3, entonces, si no tienen factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, entonces utilizaría ampicilina sulbactam más claritromicina. La ampicilina sulbactam, como debemos recordar, son 3 gramos intravenosos cada 6 horas y la claritromicina pues serían 500 miligramos cada 12 horas. En dado caso de no contar con estos, una buena opción sería una tetraciclina como la doxiciclina y se haría cada 12 horas. Y cuando ya hay factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, que es haber tenido manejo con corticoides, haber tenido alguna enfermedad de base pulmonar, bronquiectasias, o también otro de los factores para tener en cuenta
es el manejo antibiótico, el manejo con antibióticos de alto espectro en los últimos 7 días, considerar la línea piperacina taxobatam, que es de 4,5 gramos intravenosos la primera dosis y la segunda dosis a las 4 horas de la primera y continuar cada 8 horas en infusiones de 4 horas, más claritromicina. Porque recuerden que la pseudomonas originosa dentro de los betalactámicos, el único antibiótico que tiene efecto contra esta es la pipetasa. Y si no responde, la segunda opción sería pasar a tetraciclinas mentiras, a cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, 2 gramos intravenoso cada 8 horas en infusiones de 3 horas. Y ya si hay factores de riesgo para Staphylococcus aureus, que son enfermedad renal crónica, abuso de drogas, infecciones por influenza, quinolonas en los últimos 3 meses o una neumonía necrosante. Entonces la primera línea sería ampicilina más claritromicina más vancomicina. Entonces, como sabemos, la dosis de vancomicina es una carga de 25 miligramos kilogramo y luego se mantiene a dosis de 15 miligramos kilogramo cada 12 horas. O linezolid, que serían 600 miligramos intravenoso cada 12 horas. Y en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas, la piperacina taxobactam en infusión más claritromicina más vancomicina o linezolid. El esquema de tratamiento es por 7 días. Entonces, como último, para que se lleven para la casa, el tratamiento, recuerden, si es del grupo 1, se hace ambulatorio. Si no tienes factores de riesgo, amoxicilina o claritromicina. Cuando tienen factores de riesgo es amoxicilina más clavuanato junto la claritromicina. En el grupo 2, que es un CUR de 2 puntos o CRB de 1 punto, se hace hospitalización. Recuerden, cuando se hace hospitalización por riesgo social del paciente, se hace el manejo con base al primer esquema, al grupo 1. Pero se hace una hospitalización para garantizar que el paciente cumpla el esquema en el tiempo requerido y que sea efectivo. Si tiene sin factores de riesgo o con factores de riesgo para vacilos negativos, ampicilina, surbactam más claritromicina o doxiciclina. Y cuando hay factores de riesgo para neumococo resistente, entonces ceftriaxona más claritromicina. Y ya el grupo 3, que es el que es una neumonía grave que requiere manejo en UCI, si no hay factores de riesgo para pseudomonas, ampicilina más claritromicina, cuando hay factores piperacilina más claritromicina, y cuando hay factores para Staphylococcus aureus es ampicilina o piperacilina más claritromicina más vancomicina o linezolid. Muchas gracias por la atención y queremos saber si hay alguna pregunta o inquietud dentro del auditorio. Hola, Ever. Muy buena presentación a los dos. Excelente. O sea, la verdad, cada vez se ve que se apropian muchísimo más de las presentaciones y lo han hecho todo muy bien. Sí tengo una duda en relación al uso de los macrólidos y es, según la guía colombiana, todo paciente que hospitalicemos, en teoría, ellos ponen darle el macrólido. No sé qué piensa el doctor Julián o ustedes que hayan leído sobre esa recomendación. Hola Jonathan, y hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, dejémosle primero la pregunta y la respuesta a ver si Ever de pronto o Luisa de pronto leyeron algo al respecto y luego yo hago la intervención. Bueno, lo que pasa es que cuando hospitalizamos al paciente, tenemos que tener en cuenta que el evento de estar en hospitalización puede ser debido a un agente atípico o un agente, o se puede complicar por un factor nosocomial, un patógeno nosocomial que normalmente responden bien a los macrólicos y que pueden tener resistencia al uso de betalactámicos. Entonces, pues en ese caso se recomendaría considerar usar el macrólido en caso de que se vaya a hacer por hospitalización. Pero si se va a hacer un manejo ambulatorio, realmente solo con el manejo del betalactámico es suficiente. Y ya si se hace hospitalización, pero es por riesgo social, indicaría que solo sería el manejo de la primera línea, del primer grupo. Bueno, no, primero entonces muchachos, de pronto, pues generarles a ustedes lo mismo que dice Jonathan, cada vez el nivel pues se va incrementando y eso es muy bueno, sobre todo en pro de ustedes como estudiantes, ¿sí? Porque este es un grupo precisamente que primero no es exigido por un docente, es un grupo
que ustedes mismos crearon y es para ustedes. Entonces es una iniciativa excelente y por eso todos nosotros pues estamos en pro de apoyarla. Felicitaciones de verdad porque la charla está muy bien estructuradita y por lo menos para el conocimiento de cada uno de ustedes está óptima, ¿sí? Segundo, la pregunta de Jonathan es un poco capciosa porque tiene su picante. Si bien las guías internacionales y nacional, pues la guía de nosotros del 2013 recomienda la utilización de un macróleo como terapia combinada, es bien sabido que cada vez se está entrando un poco más en materia de si verídicamente nosotros deberíamos dar el, el tratamiento con macrólido para cumplir, digamos, el cubrimiento de esos gérmenes mal llamados atípicos. Es muy cierto, Jonathan, que cada vez los demás estudios epidemiológicos nos han demostrado que la probabilidad de infección por gérmenes como el Mycoplasma pneumoniae, como la Clomidófila pneumoniae, quizás es más baja de lo que realmente nosotros pensamos o sospechamos. Entra ahí entonces el lío o el bache en la evidencia y es si nosotros verídicamente tenemos datos suficientes como para decir no utilizarlo o sí utilizarlo. De hecho, la corriente alterna dice, bien, listo, si nosotros no vamos a utilizar para cubrir o darle cubrimiento a ese germen específico, pues démoslo con el otro propósito de inmunomodulación que quizás los macrólidos pudieran llegar a tener. Sin embargo, se preguntaría uno, bueno, y entonces en el caso en donde no tengamos la disponibilidad de usar macrólido, ¿qué pasaría si utilizásemos la tetraciclina? La tetraciclina, como la oxiciclina, pues eventualmente no tiene ese efecto inmunomodulador que sí puedan llegar a tener los macrólidos. Y quedamos cortos entonces en darle la respuesta a esa inquietud y a esa pregunta. Por eso, hasta el momento, las recomendaciones de la utilización de un macrólido como terapia combinada siguen en firme, inclusive en las guías y lineamientos de la ITSA. ¿Sí? O sea, la última guía ITSA, hasta luego, listo, hasta luego, la última guía de neumonía adquirida en la comunidad de la ITSA del año pasado todavía la recomiendo. ¿Sí? Pero hay varios reviews, hay unos autores de la ATS que ellos plantean y planifican que quizás no sea tan necesario con base en que la probabilidad de infección por esos gérmenes es mucho más baja. Entonces, Jonathan, para ahora y para recomendación para todos, por ahora ciñámonos a lo que dice la guía, sobre todo por temas legales. Si una persona con una neumonía fallece y usted no hizo lo que el lineamiento nacional le indica, la lleva. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Hagamos lo que por ahora estamos soportados bajo un documento escrito y tendríamos el soporte legal de su uso. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Sí, no, de acuerdo. Si acaso el estudio Capstar, que es como un estudio americano, Ese es el más grande. Exacto, que no mostró beneficio del macrólido fuera de UCI. Sin embargo, el problema es que Colombia, los estudios que tenemos muestran alta incidencia de atípicos y aún no hay estudios que nos cambien esa epidemiología. Entonces, hasta que no hayan, pues seguimos con el uso de los macrólidos. Exacto, o sea, hay un Lo bache que sí, en la evidencia exacto. todavía. Lo que sí de pronto yo sí le repercuto a la guía bastante es el uso de los celtamivir. Eso sí. No sé usted si lo ponga, profe. No, mire, yo le decía, precisamente ayer tenía un seminario con los estudiantes. La utilización de los celtamivir está fundamentada posterior a la pandemia de H1N1, ¿sí? Y se fundamenta esencialmente en el curso de una infección respiratoria con curso inusitado. O sea, tener una infección respiratoria de curso inusitado con neumonía quizás sea el caso de probable infección por influenza H1N1, ¿sí? No obstante, pues es muy controversial y vamos a lo mismo. Hay evidencia en contra y que no modifica el curso de mortalidad a corto plazo, como también hay evidencia a favor, ¿sí? Entonces, siendo sinceros, solo estaría indicado para pacientes con curso inusitado,
con clínica sospechosa y con imágenes sugestivas, ¿sí? ¿Cuál sería ese paciente? Un paciente joven o un adulto mayor en curso de una neumonía adquirida en la comunidad, cuyo curso y progresión es rápido, o sea, hay un rápido deterioro clínico, 24 a 48 horas progresa falla ventilatoria, que desarrolle eventualmente un compromiso multilobar, que detectemos vidrio esmerilado como hallazgo de neumonitis difusa o un compromiso en 4 cuadrantes, un desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. Ese paciente probablemente sería el paciente que pudiésemos nosotros mantener en el marco del manejo con oseltamivir. Para los demás, que es el común, quizás no. Profe, y una última pregunta que es otro dilema quizás, y es el uso de la procalcitonina. ¿Usted la usa? ¿Cómo la usa? Porque, por ejemplo, ahí he visto varias recomendaciones. La ITSA ya no la coloca de inicio, la coloca quizás para retirar el manejo antibiótico. Hay otras recomendaciones que es al inicio y 5 o 2 días posteriores de la clínica, y si disminuyó un 80% se podría retirar. Pero no sé exactamente cuál sería como la mejor práctica. Listo, Jonathan. Espero que se quite el ruido de la fiscal y ahí sí les digo. Listo, Jonathan. Entonces, mire, la evidencia hasta el momento ha venido depurándose cada vez más a lo siguiente. La procalcitonina es uno de los marcadores de respuesta inflamatoria que se le han atribuido asociaciones para tratar de discernir si es una infección bacteriana o si es una infección viral, ¿sí? Digamos para todos los chicos. Antes se presumía que si usted tenía la procalcitonina con un punto de corte mayor a 0.5 en un curso clínico agudo y una infección, probablemente esa infección se atribuía a algo bacteriano y posiblemente se beneficiaría de un curso de manejo antibiótico. ¿Sí? Eso, digamos, es lo que Jonathan dice. Sin embargo, ya sabemos con varios análisis retrospectivos, estudios aleatorizados, que quizás el verdadero uso de la procalcitonina no sea como marcador de diagnóstico de infección bacteriana, sino como ayuda en el desescalonamiento del retiro del tratamiento antimicrobiano, sobre todo en pacientes con neumonía y en algunas situaciones con pancreatitis aguda, que es como donde más evidencia pudiera llegar a tener, ¿sí? En neumonía, hasta el momento, Jonathan, ¿nosotros qué hacemos? Lo hemos venido tratando de hacer e de implementar como, digamos, algo off-label, porque realmente no tiene un sustento en la evidencia, sobre todo en neumonías de curso altamente sugestivo de una infección viral, por ejemplo, infección por coronavirus, ahorita en este momento. Sí, y en quien sospechemos nosotros una sobreinfección bacteriana, que eso es como menos del 10% de los casos. Lo hemos llegado a usar con puntos cercanos a 0.5. Entonces, si tenemos un paciente con neumonía, ya caso confirmado de infección por SARS, con dudas sobre si tienen o no tiene un proceso inflamatorio asociado a una infección bacteriana, solicitamos la procalcitonina si está por debajo de 0.5, retiramos o no iniciamos incluso el cubrimiento antibiótico como medida terapéutica o como medida que apoye la conducta terapéutica. Para todo lo demás no tiene evidencia y solamente funcionaría para definir el retiro del tratamiento antibiótico, ojalá después del 5.º día de manejo, que es como donde hay el bache de la evidencia si tratamos con 5 días o con 7 días. Gracias, profe. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Ninguno tiene otra duda? Bueno, no, muchachos, entonces
Gracias a Ever, gracias a Lenis y gracias a todos por la iniciativa. Eh, Nos estaremos viendo entonces en la siguiente sesión. Si tienen dudas, de todas maneras, todos saben cómo contactarnos y ahí las vamos solucionando. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bueno, Nescutel, chicos. por todo el apoyo y la colaboración. Y a todos los muchachos por asistir a la ponencia. No, Muchas muchachos, a gracias, todos. chicos.